La región del Sahara Occidental está habitada por un grupo étnico llamado saharaui. Esta población, que lucha por su derecho a la autodeterminación e independencia desde los primeros días del dominio español, se enfrenta a una brutal represión, en primer lugar por la invasión española y luego por sus vecinos marroquíes. La defensa de su soberanía es reconocida por la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva, respaldo que Marruecos rechazó y respondió coordinando uno de los mayores traslados de civiles de la historia africana, conocida como la Marcha Verde, la cual fue legitimada por la autoridad gobernante española con un tratado tripartito designado Acuerdo de Madrid. Y desde entonces el Sahara Occidental, o la República Árabe Saharaui Democrática, es víctima de invasiones violentas, saqueos y flagrantes violaciones a sus derechos humanos. Múltiples misiones de la ONU, conversaciones de paz mediadas por terceros y más de 40 años de conflicto prolongado no lograron una solución amigable. Establecidos por el Frente Polisario en 1975 a 1976, con ayuda argelina, los campamentos de refugiados saharauis en el suroeste de Argelia albergan, según se estima, aproximadamente 155.000 refugiados, lo cual constituye el segundo número de casos que más tiempo lleva registrado por la agenda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Durante más de 35 años, estos territorios han sido administrados por el Polisario con gran apoyo de agencias humanitarias multilaterales, actores estatales e independientes. El conflicto territorial en el Sáhara Occidental, producto de la ocupación marroquí, parece no tener una solución viable a corto o mediano plazo. La violación sistemática de derechos humanos, la explotación ilegal de sus recursos, desapariciones y asesinatos son la constante a la que debe enfrentarse la resistencia saharaui ante la indiferencia de Occidente y la ONU. Rememorando las diversas resoluciones internacionales que reafirman el estatus legal del Sáhara Occidental, el Frente Polisario no dejó de reiterar que el único marco para resolver la disputa consiste en la conclusión del Plan de Arreglo ONU y la Unión Africana, aprobado por ambas partes en conflicto, es decir, el Frente Polisario y Marruecos, considerado uno de los grandes enfrentamientos olvidados. A finales de marzo de 2022, el conflicto del Sahara Occidental volvió al primer plano de la agenda informativa internacional tras desvelarse una carta del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que aseguraba que apoyaba una autonomía dentro de Marruecos para el Sahara Occidental. Esta postura supuso una ruptura de la línea política marcada durante casi medio siglo. Aunque el debate sobre la libre determinación del pueblo saharaui viene de tiempos lejanos, se trata de un entramado muy complejo cuyo origen es tan antiguo que resulta difícil llegar a sus raíces, descifrar los porqué y sin dejar de lado la entremezcla de sentimientos nacionales, herencias culturales, responsabilidades postcoloniales, conflictos fronterizos y cuestiones geopolíticas. La visión, señorías, de nuestras relaciones con Marruecos no estaría completa si no hubiéramos abordado la cuestión del Sáhara Occidental, si no hubiéramos formulado la que creemos es la que mejor contribuye a desbloquear el diálogo para resolver un conflicto que dura ya demasiado tiempo. Hemos dicho con claridad que la propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista para ello. Respetamos que otros puedan pensar de otra manera, pero estaríamos engañándonos todos en esta Cámara si no reconociéramos algo que puede parecer una obviedad. Y es que hay que desencañar un conflicto que dura ya demasiado tiempo. Quiero recordar, señorías, que la posición española está alineada con la de nuestros socios europeos y con la de otros muchos países. Esta disputa territorial se remonta a 1975, cuando España perdió esta colonia, luego de la llegada de la Marcha Verde que Marruecos dirigió contra los saharauis y que concluyó en el Acuerdo Tripartito de Madrid, firmado para repartirse la provincia española del Sahara entre España, Marruecos y Mauritania. La Marcha Verde es el nombre que recibió la invasión de la citada demarcación por más de 300.000 civiles marroquíes, entre ellos unidades militares camufladas auspiciadas por Hassan II, padre y predecesor del actual rey de Marruecos. في الصحراء الغربية إلا وإن هذه المجموعة البشرية اللي تتبنى جهرا على أنها ليست مع احتلال الصحراء الغربية، هذو كلهم حقوقهم منتهكة.
En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas publicó 74 resoluciones desde el comienzo de esta ocupación que consideró ilegal. Pese a no ser legítimo el acuerdo tripartito sobre el Sáhara Occidental, el 26 de febrero de 1976, el gobierno español comunicó a la ONU que finalizaba su presencia allí y que se consideraba sin responsabilidad alguna sobre lo que pudiera ocurrir en la zona. Y hay un antecedente en el que la comunidad internacional ha declarado ilegal ese tipo de actuaciones en territorios ocupados, como es el caso del muro en Palestina. Por lo tanto, también el muro en el Sáhara Occidental es ilegal y hay que desmantelarlo como se han desmantelado otros muros en el mundo. A lo largo de los años se presentaron dos posibilidades para poner fin a esta invasión. En primer orden, la de un referéndum de autodeterminación, solución histórica que propone la comunidad internacional y por la que apostó la ONU. Y la contrapartida que implica que el territorio pase a ser una autonomía dentro de Marruecos, decisión que beneficiaría a Rabat, capital del Reino de Marruecos. Tras la partida de España de la región ocupada y a pesar de la condena del organismo multiestatal en contra de la invasión marroquí, la Marcha Verde inició una guerra de 16 años que arrinconó al Frente Polisario, Frente Popular para la Liberación de Saquía el Hamra y del Río de Oro, movimiento independentista saharaui en la franja oriental del Sahara desde 1973, pese a ser considerado un grupo revolucionario. El Frente Polisario defiende la propuesta del referéndum de autodeterminación junto a su principal aliado, Argelia. Por el lado de la propuesta de autonomía que presentó Marruecos en 2007, esta concede privilegios fiscales y administrativos al gobierno autónomo y deja muy claro que los principales poderes de seguridad y de relaciones exteriores, así como la exploración y explotación de los recursos naturales, queda en manos del poder central marroquí. El Frente Polisario dirige la lucha, un ejército armado, decidido, un Estado reconocido por 84 países, una práctica y instituciones democráticas que ejercen el poder en los campamentos y en los territorios liberados. Tenemos representaciones, embajadas y representaciones en América Latina y en África. Asistimos como miembro fundador en la Unión Africana. Y esto es muy importante. Las leyes internacionales, la justicia está de nuestra parte. Sí que nuestra parte de nuestro territorio todavía está invadida, ocupada por el régimen marroquí. Desafortunadamente para el pueblo saharaui, el legado colonial de explotación no terminó con el retiro de España en 1975. Como muchos de los conflictos en el sur global, los recursos naturales del Sáhara Occidental están en el centro del conflicto, que incluyen las reservas de fosfato y pesquerías pertenecientes al pueblo saharaui, dado que la soberanía permanente sobre esos recursos debe ser una extensión de la autodeterminación. Una franja con minas terrestres y fortificaciones se extiende a lo largo del territorio en disputa y separa la porción occidental, administrada por Marruecos, de la zona oriental, controlada por el Frente Polisario. وانا عائلتي في المناطق المحتله من بعد ما هوت حوالي 100 وكيل وباش ومانعني هذا الربط عني نلحق العائله وعني نتواصل مع اهلي وذاك الصعوبه مثل صعوبه. La situación en este país, en donde Marruecos controla con mano de hierro las abundantes riquezas naturales del pueblo saharaui, resulta altamente rentable para numerosas empresas españolas con intereses de todo tipo en la localidad, que van desde parques eólicos hasta la venta de petróleo, pasando por grandes transacciones de armamento para ser utilizado en el Sáhara Occidental o la extracción de arena y excesivas cantidades de pescado. Alrededor de la mitad de estos consorcios lo conforman 35 empresas con mayor liquidez y que cotizan en el sistema de interconexión bursátil español, registradas en el IBEX 35, el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española.
La ocupación militar marroquí resulta rentable para las compañías armamentistas. Marruecos es uno de los grandes clientes de la industria guerrerista española y que durante los últimos años ha exportado material por más de 500 millones de euros. Buena parte de estos equipos militares acaban utilizándose en la zona ocupada, como por ejemplo buques militares, vehículos blindados o sistemas de vigilancia. Al otro lado del estrecho, en España, habita una amplia comunidad de origen saharaui, en muchos casos muy formada y activista, pero a los que no se les reconoce derechos como parte de una antigua colonia y son considerados como apátridas, moviéndose con pasaporte argelino, pese a haber tenido sus padres o abuelos documento nacional de identidad español. Bueno, solicité apátrida, pero claro, puedes quedar en España, eres legal, eres solicitante de apátrida, pero no puedes trabajar, ni tienes acceso al sistema sanitario. Y bueno, pero sí que lo pasé un año muy mal porque, o sea, incluso me caí en una depresión extrema, porque yo siempre estaba una persona muy activa, siempre tengo, es que levanto sin saber qué voy a hacer. Y este año fue terrible porque levanto y es que no hay sentido de la vida, es que no tengo nada que hacer porque no puedo. No puedo hacer nada, no es que no tenga nada que hacer, es que sí, no puedo hacer nada, ¿no? Sí, cierto, no puedo hacer nada. Y sí, ahí me ocurrió la idea de volver, de dejar todo y de volver. Sí, me ocurrió varias veces. Para muchos expertos, más allá de la voluntad independiente del pueblo saharaui, el principal problema que tiene la propuesta de autonomía marroquí es que, dado los déficits democráticos y de libertades que hay en el país, las garantías de que se cumplan los compromisos de la futura autonomía del Sáhara Occidental son poco fiables. Mientras que la postura del Frente Polisario es que antes de negociar con Marruecos se debe realizar el prometido referéndum de autodeterminación del que Rabat considera inaceptable. Desde la década de los 80, Marruecos construyó 6 muros en medio del Sáhara Occidental. El más largo es de 2.700 kilómetros que atraviesa toda la región, dividiéndola entre la franja oeste administrada por Marruecos y la este controlada por el Frente Polisario. Estas murallas no solo separaron a las familias saharauis desde hace más de 3 décadas, sino que se convirtieron en fronteras plagadas de minas antipersona. Para Marruecos, tener controlado al Sáhara Occidental no solo es una cuestión de dominio del Magreb, el nombre que recibe en árabe Marruecos, sino también de asegurar importantes yacimientos petrolíferos y de fosfato. Este último mineral, precisamente esencial para la producción de fertilizantes, que representa el 20% de las exportaciones de Marruecos. Tan solo en la mina de Jouribga se realiza la explotación de fosfato a cielo abierto más grande del mundo, la cual produce 35.000 millones de toneladas del mineral al año. Marruecos construye una carretera que atravesará todo el Sáhara Occidental, incluidos los muros que había construido, considerando que este es el único paso al resto de África debido a las disputas fronterizas que tiene con su vecina, Argelia. La población refugiada saharaui se estima en más de 173.600 personas y viven en torno a 5 campamentos en condiciones climáticas extremas de la Hamada argelina, un tipo de paisaje de desierto pedregoso, caracterizado en gran parte por su paisaje árido, duro, con limitado acceso al agua potable, al saneamiento y habitabilidad. La crisis de los refugiados saharauis es la más larga y prolongada de la historia moderna. Bueno, yo llegué justo en el momento del éxodo. La gente se había tirado al desierto justo con lo opuesto, pero es que luego además nos bombardearon y ahí fue cuando ya todo aquello se vino abajo. Yo hay veces que pienso que no lo he vivido, sino que lo he soñado, porque es terriblemente difícil imaginarme que pueda ser real todo aquello. Fue un intento de genocidio para mí. No entraría en
en detalles. Simplemente diría que intentaron hacer desaparecer al pueblo saharaui. Las primeras familias de refugiados saharauis llegaron a los campos de Tindouf, en el sur de Argelia, a mediados de los años 70. Huían de las acciones armadas que tuvieron lugar en el Sahara Occidental tras la retirada de España. El gobierno argelino asentó a los refugiados en el Hamada de Tindouf, en donde se ubican los campamentos bautizados con el nombre de ciudades del Sahara Occidental: Bojador, Dakhla, El Ayoun, Auserd y Esmara. Aunque los 5 campos que se instalaron en la región tenían carácter temporal, muchos de los refugios ya pasaron los últimos 40 años alojados, allí esperando un acuerdo político que facilite su retorno. انطلقنا من السمار على كرعين إلى مهيريز ومهيريز من مهيريز انطلقنا على كرعين هم اللي جايين إلى تفاريتي. هذا من المآسي اللي رأينا ما يقدر حد يعبر عنه، ما يقدر حد يعبر عنه اللي أدى لنا الغزو المغربي. ومنين يشوف حد هذه المهزلة المروعة في ذاك أهل الصحراء في ذاك الزمن والله في ذاك التاريخ، وسبحان الله اللي أهل الصحراء اليوم مازال خارج منهوش. En Tindouf, enclavada en la mitad del desierto argelino, viven en un campamento más de 173.600 personas. Son los refugiados que forman parte de la diáspora saharaui que queda en el Sahara Occidental liberado de España y que fueron desplazados tras la irrupción de Marruecos en el territorio. La situación es insostenible. Lo lleva siendo décadas y no parece que vaya a resolverse. Uno de los principales problemas del asentamiento es el hambre. La tierra que les rodea es seca y árida, por lo que cultivar no es una tarea sencilla ni muy fructífera por el inconveniente añadido de la escasez de agua. نتمناو نعودوا لفردنا ونطلبوا ربنا من كل صباح لصباح نعودوا لفردنا، فهمتي؟ كل شيء نتمناوه، طبعا عنا نتمناو نعودوا كي هي الدول الثانيه، فهمتي؟ ونبغوا نعودوا بحريتنا وكل شيء قالوا نتمناوه لفردنا، دريكة هي ما رشقنا كاع شيء، حتى كاع التطور ولا اللي فيه العالم ولا فيه اللي زايد فيه العالم، احنا كاع ما نبحثوا عنه، نبحثوا غير عن الاستقلال. Las escasas posibilidades de desarrollo productivo, vinculadas a la carencia casi absoluta de agricultura, a la ganadería de subsistencia y a la dificultad de acceso a bienes de consumo, impiden la seguridad y soberanía alimentaria de la población refugiada, que depende de la ayuda humanitaria hasta para cubrir las necesidades más básicas. البوادي والحيوانات والرحل والبديه اللي نمشوا فيها ونجوا نمشوا فيها ونجوا نخوضوا فيها، لكن سمعتي لأن خلق الغزو وغزانا المغاربة وانطلقنا وخلينا عنا الحيوانات وخلينا أملاكنا وخلينا كل شيء خليناه في المناطق، كيف حيواننا وكيف ديار وكيف ذاك كامل خليناه في المناطق. En 2015, las inundaciones asolaron los campamentos afectando más de 17.800 familias. Se perdieron viviendas, bienes y alimentos, lo que llevó a un mayor empobrecimiento y vulnerabilidad de la población. Un total de 276 instituciones vieron sus actividades interrumpidas, incluyendo servicios educativos, clínicas y hospitales, centros administrativos, servicios comunitarios y puntos de distribución alimenticios. Las pérdidas a escala institucional se estimaron en más de 5 millones de euros. الحمان كيف تعرف هذا كان زمن زمن البرد، هذا زمن الحمان غاصي، كنا مغطين هذه الدويرات هذه كنا مغطينها لا بالدرابيل وشوي ما خارج والصدر، ذاك سمعتي؟ وهذا منين تتكون عادوا العلات يبيعوا شوي من المواد ويعدلوا شويات، عندنا شوي من السنق وشوي من كذا، ذاك سمعتي؟ وعندنا عدلوا هذا المكانات اللي. El contexto económico en los campamentos viene marcado por el propio estatus de población refugiada de larga data, así como por su ubicación. Antes de establecerse en los campamentos, la mayor parte de la población saharaui era nómada y utilizaba el trueque como sistema de intercambio. Su modo de vida estaba basado principalmente en el ganado y en el comercio. A toda esta realidad se suma en la actualidad el aumento de la inflación vinculada a la pandemia por COVID-19 y el conflicto en Ucrania, lo que ha reducido el impacto de los recursos disponibles, ya que son extremadamente limitados para una población que depende en gran medida de la ayuda humanitaria para satisfacer sus necesidades básicas.
La canasta básica de alimentos distribuida a los refugiados saharauis llega solo al 75% de la población y es insuficiente en términos de cantidad, diversidad y nutrición. Ya son casi 2 generaciones de saharauis las que nacieron y crecieron en Tinduf y que con el correr de los años deben redoblar sus esfuerzos para tener, tanto ellos como sus familiares, una vida digna. Sin embargo, pese a que muchos reciben formación fuera de allí, casi todos terminan en un punto de no retorno. Es la población saharaui la que sufre las consecuencias de este conflicto territorial bélico prolongado e ignorado por las grandes transnacionales de la información, que viola sus derechos más fundamentales y los mantiene en una situación de extrema dependencia humanitaria. En los últimos 4 años, después del fin del alto el fuego, el número de personas desplazadas que llegaron a los campamentos saharauis se cuentan en 4.749, lo que dificulta aún más la ya frágil subsistencia en estos lugares de hacinamiento. Dado el permanente callejón sin salida que caracteriza el conflicto entre el Polisario y Marruecos por el territorio sin autonomía del Sahara Occidental, comúnmente conocido como la última colonia de África, y dada la negativa tanto del Polisario como de Argelia de permitir a los refugiados saharauis la integración a la ciudad militar argelina de Tinduf, la posición dominante adoptada por la comunidad internacional es que los campamentos continúen siendo, en un futuro previsible, la única opción viable para los refugiados. No obstante, esta presuposición no tiene en cuenta una variedad de soluciones alternativas propuestas y desarrolladas hasta la fecha. Una disputa territorial de casi 5 décadas, cientos de miles de civiles refugiados y un entramado de intereses para países como España, Francia o Estados Unidos. Estos son algunos de los ingredientes en la compleja pugna por el Sáhara Occidental. Para muchos expertos, más allá de la voluntad independiente del pueblo saharaui, el principal problema que tiene la propuesta de autonomía marroquí es que, dado los déficits democráticos y de libertades que hay en el país, las garantías de que se cumplan los compromisos de la futura autonomía del Sáhara Occidental son poco fiables. Por otro lado, está la postura del Frente Polisario que antes de negociar con Marruecos debe realizar el prometido referéndum de autodeterminación, inaceptable para Rabat, quien se apoya en los occidentales, abriéndoles las puertas a las inversiones y explotación de las riquezas de los territorios saharauis. Así es como llegamos al final de este programa. Le invitamos ahora a que siga en sintonía de Telesur. Visite por favor las redes sociales de este espacio y nos vemos la siguiente semana en una nueva edición de Entre Fronteras.